pensando en aquel señor que se llama José Pérez y que le estoy haciendo un tratamiento X, o la prueba, estoy pidiendo al universo que José Pérez se cure y lo estoy tocando, y es casi como el que inventó el Ho'oponopono, que lo que hace es desde su despacho, y los pacientes están detrás en la sala, pues ir pensando en ellos y enviándole la energía a nivel mental para que aquella persona se cure. Y esto es la base de la explicación de un tema que yo no entendía nada, que era la sanación a distancia, ¿no? ¿Cómo puedes curar a un paciente que está a 1000 kilómetros de aquí y que a veces se cura, ¿no? Pues es con la mente, mirar de utilizar esa energía que no sabemos que está ahí, aplicada y dirigida de una manera más concreta. ¿Y en las casas? En las casas... En Abovitz. Las casas, dice una buena amiga que se llama Altea, que cura personas y casas de diferente estilo que John Jack, porque ella toca más la parte espiritual de la persona y dice que esa parte espiritual que vamos todos, llegas a casa y vuelcas lo que te ha pasado durante el día en tus 4 muros de tu casa. O sea, en tu casa habla de ti, pero también te llevas todo el rollo que te va pasando por la calle y de otras personas. Y las casas están situadas en sitios geográficos que pueden ser buenos, regulares, malos, y puede haber pues lo que llamamos una chimenea telúrica, que es justo debajo de tu casa, que existe una chimenea donde respira la tierra y provoca pues situaciones electromagnéticas que no son buenas para el cuerpo. Puede haber líneas, hay unas líneas, digamos en geología, que se cruzan en la tierra, que son las líneas de Curie, las líneas de Harman, que depende si hay una justamente en la cama, justamente en el sofá, donde pasas un montón de horas, no son beneficiosas para el cuerpo. Está el radón, están una serie de gases. En fin, hay una serie de cosas que ocurren en las casas que la gente no tiene ni idea. Y entonces no son buenas para la salud humana. Entonces la diferencia de muchos criobiólogos que he conocido en el camino con John Jack es que él ha inventado unas cerámicas que lo que hace, esas cerámicas tienen un sílice dentro determinado, depende del grado que quiere poner, entonces la sitúa alrededor de la casa y lo que hace es redirigir ese campo electromagnético dentro de la casa. Claro, eso es muy diferente de lo que hace el Feng Shui o otras personas que te cambian la cama de sitio o el sofá de su lugar. Claro, tú tienes tu casa decorada con la ventana, la vista, y ahora dices, no, ahora decora la pared, mira, lo siento, pero no. Pero esto así, y Remy es un arquitecto ingeniero que además hace Feng Shui y además es sanador, tío altísimo de 2 metros. Y que desde hace un montón de años, él, claro, en Francia se construye mucho la casa típico chalet, ¿no? La casa de 2 pisos, un jardín. Él se va a 1 kilómetro de la casa y se va a varias horas del día y se lleva pues la fiambrera, en plan camping. Y mira la refracción del sol en el terreno, con los árboles que tiene pues a su derecha, para que cuando entra en la ventana, a ver cómo entrará, si entra bien, si entra mal, aquella montaña que le hace la sombra a las 5 de la tarde, a ver cómo... Mira unas cosas que yo no sabía, pues sí, es importante porque el sol ha de entrar, pero no tan bien según a qué hora y según en qué estación, porque provoca pues, situaciones en el cuerpo humano que no son buenas. Claro, afinan hasta tal punto a estas personas que cuando las escuchas tú te vas haciendo pequeño y dices, yo que solo miraba la ventana para la vista y ahora resulta que me han cambiado toda la dinámica de toda la estructura. Claro, estamos hablando de casas, pero es que cuando, como en mi caso, he pasado por diferentes cosas que no son de medicina, digo, qué perdido estaba y cómo he perdido el tiempo de no haber estudiado más como médico, lástima porque no existía, pero qué beneficioso sería para los estudiantes de hoy día que supieran que esto existe. Lo curioso es que hay países como la India y Francia, ¿no?, que tienen una ley a nivel estatal que prohíben hacer casas, urbanizaciones y locales en sitios donde ha habido guerras, porque saben que ahí hay espíritus que están, almas residuales, pero lo dicen así, imaginaos que esto pasara aquí. Sería impensable, pero es que no estamos hablando de la guerra, de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda, no, es que estamos hablando de que ahí sabían que había una batalla de los romanos y que hubo una zona arrasada y allí no se construye. Aquí había bofetadas en el ayuntamiento para pedir permiso para hacerlo allá porque es que el sitio es negocio, ¿no? Pero es que se ha perdido lo que venimos de antiguo. Sabes que los romanos dejaban pastando un rebaño un año entero. Lo dejaban en ese sitio
pasado el año, les abrían las entrañas y veía si esos animales habían cogido una enfermedad o no. O sea, es una sabiduría que el ser humano ha tenido desde tiempos inmemoriales y que en determinado momento dijimos, bueno, no nos interesa más saber de esto. Y ahí, yo creo que es momento de retomarlo. Preguntas, María. Bueno, yo quisiera concluir un poco el temático y después a ver las preguntas y a todo el mundo puede utilizar su tiempo, una pregunta por persona, porque si no nos vamos a colapsar. O sea, que el que quiera preguntar que vaya escogiendo algo muy concreto. Y bueno, yo me gusta hablar del alma y creo que es algo muy personal y propio, pues hemos venido a este mundo a experimentar y a ascender al camino hacia la luz. Por lo tanto, hay una responsabilidad de alma y cuando firmamos nuestro contrato con el alma, esto no está incluido solo la responsabilidad de tu persona, sino tu responsabilidad con todo el mundo. O sea, todos nuestros actos tienen una resonancia hacia todos y así hacen un conjunto de situaciones. O sea, que cuando hay una movida, hay una guerra, hay no sé qué, tenemos algo de vibracional nuestro que hay consecuencias en cualquier momento. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. En nuestros actos diarios, lo que hagamos, aunque parezca que no, va a llegar a otras personas que ni siquiera tenemos idea, pero va a hacer una resonancia, ¿no? Entonces es lo que yo deseo más tener en cuenta, lo que se hace día a día y cómo resuena a mi alrededor más próximo y hacia todo el mundo en general, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a hacer abertura de preguntas, por favor, el primero que quiera hacerlo. Usted, una pregunta, por favor, en concreto, dígame. Yo es que le pido perdón, por lo que pueda parecer. Yo antepongo la lógica o la racionalidad a la fe, porque creo que la fe no es buena en todos los conceptos de la vida. Dicho esto, y vuelvo a repetir, y perdón, me ha dejado usted chafado cuando al final de su charla dice, cuando ha ido con su amigo a ver a su mujer y tal, dice, si se ha de ir, como dice José Mota en la playa, si se ha de ir a salvarlo, se va, pero no va. ¿Me entiende? Usted me ha dejado todo el argumento por los suelos cuando dice, si se ha de ir una persona, se le va. Entonces, ¿para qué carajo, con perdón, todo esto? Gracias. Tengo más, pero vamos a ver. No, su pregunta es fantástica y le agradezco por ella porque me permite entrar en un campo que para mí era muy desconocido y es el destino y por qué estamos aquí. Estoy bien seguro de que si hago una pregunta al público y les pregunto ¿qué hacéis en este planeta? Quizá muchos no tendrían la idea muy clara del porqué. Y es importante saber qué hacemos. Cada uno tendrá su respuesta determinada, aplicada o no con su cultura y lo que ha conocido. Y no es la misma respuesta aquí que a un señor de Madrid o a otro de Sudamérica. Para mí, después de haber hecho todo este proceso y este recorrido, lo digo porque para contestar otra pregunta tengo que antes explicar esto. Aprendí que estamos aquí para experimentar. Estamos en este planeta para experimentar. Lógicamente, antes que esto hay otras cosas, has de creer en otras cosas. Si creemos que estamos aquí solo para hacer esta vida y nos vamos, pues qué triste, pensé yo, ¿no? Qué triste y qué corto. Que solo vivimos X años, los que sean, 50, 80, 100, y ya está. ¿Y todo se acaba aquí? Pues no sé si por ganas de que no se acabe aquí, o porque realmente pienso que hay más vidas, en las cuales entraríamos en los universos paralelos o no. ¿Y de dónde viene esto? Pues viene de gente, porque nadie ha vuelto para decirlo, esa es la realidad. Pero la gente que tiene ciertos dones sí que pueden ponerse en contacto pues, con otras vibraciones que pueden ir por este camino, ¿no? Si aceptamos como posibilidad de que no es la única vida la que tenemos aquí y que pueden existir otras, pues realmente no es difícil de pensar que estamos para experimentar cosas. Y nuestra alma, cuando deja ese abrigo que se llama cuerpo, dejamos aquí y se va a algún sitio a hablar con otras almas hasta destinar y decir, pues, ¿dónde vamos otra vez? ¿No? Porque no, si esto es verdad para una vez, serán para varias, ¿no? En el momento en que entramos en esa palabra que se llama destino, que puede ser que te digan, pues ahora te vas a hacer una vida a tal sitio porque has de superar aquel tipo de cosas que no has superado. Por eso muchas veces decimos, lo que no superes y no arregles en esta vida, te tocará en la que viene, ¿eh? Si tú estás enfadada con este señor y te vas al otro barrio
sin haber tratado este problema, cuando vuelvas otra vez la otra vida, te tocará arreglarlo, ¿eh? Quiero decir que es muy importante que nos vayamos lo más limpios que podamos para que cada vez nuestra alma esté en otro nivel. Aceptando esta premisa como destino, ahora júntala con una persona que es médico, que ha aprendido toda esta serie de cosas profesionales y ahora aprende que hay otro tipo de forma de ver las cosas. Yo evidentemente, con mi juramento hipocrático, ayudaré al paciente hasta el último segundo que le quede de vida, si él lo ha pedido con una muerte digna y honorable, lo cual significa que pues muchos no quieren los tubos y las pruebas y hasta el último minuto pues estándolo masacrándolos cuando sabemos que aquello pues es bastante irreversible. Pero como cada persona es diferente y cada familia es diferente, a lo mejor el enfermo quiere una cosa y el hijo o la madre pues quiere otra. Y os podéis imaginar los follones que se montan detrás del muro, ¿no?, de urgencias o de la UCI, con 18 pareceres diferentes y nosotros en medio, ¿no? Obviando todo esto, no lo decía desde el ángulo que tú lo has visto, sino desde el ángulo de decir, pongo otra variable en la ecuación, ¿no? Y la ecuación es el destino. El destino de decir, ostras, si realmente hay gente que por más cosas que hayas hecho, al final se van, yo ya estoy al pie del cañón hasta el final, pero yo pienso para mis adentros, cuando estoy en mi casa fastidiado porque aquella persona se me ha ido, y digo, ostras, qué lástima, ¿no? O sea, al final hemos hecho todo lo posible con un campo y con el otro y al final se ha ido, ¿no? Lo pienso así, qué lástima, pero lo tengo dentro de esa ecuación para no pensarlo con dolor, sino pensarlo que a veces hacemos lo que intentamos hacer para salvar la vida del paciente y que el paciente se ha de ir. Simplemente es un dicho, es una frase, no es una postura médica. Pero yo creo que es importante tenerlo presente porque nuestra actuación variaría mucho con esa y con otras personas cuando están en ese lecho. Gracias. Bueno, le felicito por la gran humildad, por la sencillez de las explicaciones, por la gran capacidad de concretar las cosas y decirlas desde un modo, yo creo que muy humano, muy espiritual, muy de persona, con mucho amor y con mucho cariño. Y realmente para mí pocas preguntas tengo. Bueno, tengo muchas, muchas preguntas, pero que como solo nos dejan hacer una, sencillamente quiero aprovechar este momento para decirle felicidades, enhorabuena por la labor que está haciendo y espero pues que continúe y seguramente esa es la misión y probablemente por eso tuvo que estudiar todo lo que estudió para llegar aquí y poder explicarnos de esta manera tan bonita y tan hermosa todo lo que nos ha explicado. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti y a vosotros, porque al final me vais a hacer el trabajo. Por eso, el título del libro yo creo que es magnífico y es muy difícil cuando un médico dice según qué cosas para que no sea malinterpretado y estamos en un ambiente bastante agradable. Ahora imaginaos, el martes que viene que tengo que hablar en el hospital clínico, donde yo he estado 25 años, en el servicio donde yo trabajé de rehabilitación, y me voy a encontrar con médicos de todo tipo. Y algunos son muy, no quiero decir duros, quizá vosotros diríais que son muy clásicos, ¿no? No quiero decir palabras despectivas, pero que no están abiertos a según qué conclusiones. Y yo lo tengo clarísimo, ¿no? Tengo clarísimas muchas de las cosas que afectan al paciente en todo su recorrido. Pero tampoco intento contagiar a nadie ni dar una clase magistral en el cual, oye, tenéis que adoptar mis ideas que son las buenas. Yo creo que lo importante es establecer sinergias y algo que se llama efecto resonancia. Esto que digo resuena. Pues si os resuena es bueno y si no, pues no vamos bien, ¿no? Cada uno tiene su camino y además no podemos pretender que todos vayamos a la misma velocidad. Yo voy a esta, tú vas a otra más media y tú vas muy lenta y tú no cambiarás jamás. Bueno, pues, oye, cada uno tiene su camino y va así, ¿no? Y por eso está el respeto de que también la persona que hace una pregunta o que no lo ve así, si lo dice con respeto, yo lo escucho profundamente. Cuando entra en el insulto, pues me dan ganas de sacar a borrazos, ¿no? Pero yo creo que con esta manera no vamos a ningún lado. Bueno, esperamos que os haya gustado, les haya encantado. Como yo decía al principio, cuando tengáis el libro en las manos, hagáis lo que yo he hecho con el mío, o sea, un sacrificio. Sí, hay algo que quería decir. Total.
Dejadlo así, por favor. Si lo dejamos así, amarillitos, quiere decir que os ha gustado, que algo os ha enganchado y que algo os hace pensar. ¿Qué es lo que ha pasado con ello? Yo quería decir algo, que curiosamente escribo el libro y al final me entra el rayo filosófico, porque claro, el recorrido es el recorrido muy técnico, muy profesional, luego de investigación, y al final es casi filosófico, siguiendo la pregunta tuya, ¿no? Del tema existencial, ¿no? De pensar que como médico a veces me pasan cosas realmente duras.